mayoría de los periódicos de Tamaulipas que hicieron referencia a cómo nuevamente la base extraterrestre de Amopac los había salvado. Si ponemos pausa de favor ahí el video. Y aquí hay algo que les quiero comentar. Tenemos que muchos de ustedes conocen la historia de una ciudad protegida por seres extraterrestres. ¿Alguien de ustedes ha escuchado eso? Levanten la mano quien lo haya escuchado. Nada más, bueno, son poquitos. Para quienes no han escuchado esto, Playas de Miramar se encuentra en el municipio de Ciudad Madero, en Tamaulipas, al norte de la República Mexicana, por el lado del Golfo de México. En este lugar, desde hace unos 15 años, comenzó a llamar la atención a nivel planetario porque se aseguraba que había una ciudad en México que era protegida por seres extraterrestres y que esos seres extraterrestres venían cuidando y protegiendo a esta ciudad desde prácticamente finales de la década de los 50 del impacto de los huracanes. Había el momento que los huracanes se formaban en el Mar Caribe, iban avanzando por el Golfo de México, y como está la geografía de Tamaulipas, tenía ese huracán que impactara como diera lugar. No había vuelta de hoja. ¿Y qué era lo que sucedía kilómetros antes de tocar tierra? Que esos huracanes se desviaban. Esos ciclones se desviaban. De alguna manera, de alguna forma, algo sucedía que simplemente se desviaba. Hasta el momento no hay una explicación contundente de por qué se desvían, qué es lo que sucede, qué es lo que hay, por qué. Pero lo que sí les puedo decir, que Playas de Miramar se ha convertido en un punto muy importante para la investigación OVNI por esta base que se encontraría a 13 kilómetros de la playa. Es decir, ustedes se agarran un barco, se enfilan 13 kilómetros mar adentro, y en ese lugar es donde va a estar Amopac. Hace un tiempo atrás, un par de años, fuimos con un grupo numeroso de los Yohaneros Go, que fuimos hasta aquella parte de México, agarramos un barco, nos subimos y le pedimos al capitán que nos llevara exactamente donde se aseguraba que estaba esta base. A través de los celulares comenzamos con diversas aplicaciones para determinar si había alguna anomalía. En lo personal yo pensé que no había nada. Dije, bueno, forma parte de una leyenda urbana, pero vamos a darle seguimiento, vamos a ver qué sucede. Cuando estuvimos exactamente a 13 kilómetros de la playa, donde se aseguraba que está Amopac, nos dimos cuenta que las aplicaciones que teníamos abiertas comenzaron a registrar una anomalía en el magnetismo. Dices, qué curioso que con una aplicación de un celular que se mantenía estable, y exactamente cuando llegamos donde se asegura que está la base, empezaron las anomalías en los celulares. Empezó a elevarse el campo magnético, había una cierta, el viento estaba un tanto raro, el agua se tornó más oscura, no sé, así como de repente todo cambió. No podíamos estar mucho tiempo porque no es de que digas, ay, me voy a bajar y voy a hacer turismo aquí. No, ahí no vas a hacer turismo. Estuvimos un rato en esa zona y nos regresamos. Lo que aprendimos es de que en ese lugar realmente hay algo. Ahora tenemos que regresar, tenemos que llevar algún tipo de equipo especial para que pueda hacer algún tipo de estudio de los campos magnéticos, a lo mejor un tanto de, no sé, son tantos estudios que se tienen que hacer para determinar si hay algo ahí. Esta base se llama Amopac, es decir, una base o una ciudad cristal construida a partir de finales de la década de los 50. Muchas personas consideran que Amopac es una leyenda. Muchas personas consideran que la base extraterrestre de este lugar en el Golfo de México forma parte de una leyenda urbana que no tiene ningún sustento. A partir de 1955 hubo diversos grupos de contactados con extraterrestres que comenzaron a dar información de que en este lugar se construiría
una base extraterrestre. 1955 fueron los primeros mensajes. En ese momento los contactados no entendieron de qué estaban hablando. Lo que decían esos mensajes, palabras más, palabras menos, que llegaría el momento en que comenzaría, es decir, en 1956, 1957, la construcción de una base donde los seres extraterrestres comenzarían a hacer una investigación sobre nuestro planeta, sobre los seres humanos, por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo que implica para ellos la existencia de nosotros en este mundo. Reitero, en 1955 ese mensaje no se entendió. Llegamos al 2024 y nos damos cuenta que aparentemente la base extraterrestre de Amupac está activa, protege a los habitantes de toda esta zona de la República Mexicana, y nos damos cuenta que sea un huracán, sea un ciclón, sea lo que sea, aparentemente es una ciudad que está protegida por ellos, por estos seres extraterrestres. Será entonces que si en el Golfo de México se encuentra Amupac y en el Océano Pacífico encontramos a los intraoceánicos, sería entonces que al sur de México, frente a Oaxaca o a Chiapas, habrá quizá otra base que esté cuidándonos en aquella parte de México. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es esto: los videos, las fotografías que han visto ustedes de Tijuana, lo que hay y que ha ocurrido en los últimos días en Tamaulipas, y esperemos que esta protección de estos seres extraterrestres continúe para el bien de la gente que vive en estos lugares. Nos damos cuenta ahora, por lo que hemos visto a través de las noticias, que no fue realmente, los estragos no se vivieron en Tamaulipas, todo se ha vivido en Nuevo León. ¿Quién iba a pensar que iba a llegar todo de esa manera tremenda a Nuevo León y no a Tamaulipas? ¿Será acaso entonces esos seres que están protegiendo esta parte de México? No lo sabemos. Vamos a darle play de favor y vamos a continuar. Me voy a ir más rápido. Y bueno, con todo esto nos damos cuenta que el tema OVNI es real. Me queda muy claro que ellos están aquí entre nosotros. Me queda muy claro que desde hace mucho tiempo las autoridades militares están muy al pendiente. En el año 2017 fui invitado a la Fuerza Aérea de México para dar una conferencia a los mandos medios y mandos superiores y del área de inteligencia de la Fuerza Aérea. A mí me llamó mucho la atención porque no es habitual que las Fuerzas Armadas te llamen, te convoquen a dar una conferencia. En aquellos momentos llevé lo que en ese año era lo más importante: los avistamientos, los testimonios de militares de toda Latinoamérica que he logrado entrevistar, y que cuando ellos vieron, cuando conocieron lo que ha ocurrido y lo que está pasando en Latinoamérica, cuando ya les permitieron que se acercaran conmigo, lo que me dijeron es: nosotros también hemos vivido eso, nosotros nos pasó tal cosa en tal lugar, cuando sobrevolábamos sobre Nayarit sucedió tal cosa, cuando sobrevolábamos sobre Yucatán nos pasó tal cosa. Cuando yo les pregunto si podía tener acceso a esos documentos de los reportes que se hicieron, me dijeron no. Cuando les dije, ¿puedo ver las fotografías? No. ¿Puedo ver los videos? Me dijeron no, no son videos, son filmaciones, es decir, que todo quedó grabado en cinta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que no me dejaron ver nada. Yo les pregunté en ese momento, ¿para qué me invitan si sabían de antemano que les iba a solicitar la información? Y lo que me contestaron fue muy simple: no te equivoques, nosotros te invitamos para saber qué tanto sabe la sociedad civil sobre este tema. En ese momento, el contexto era crear una oficina para investigar el tema de los ovnis desde el ámbito militar. El 60% iba a ser controlado por los militares y el 40% restante iba a estar por los ciudadanos, la sociedad civil. Lamentablemente, de la noche a la mañana pararon el proyecto, de la noche a la mañana hicieron cambios en los mandos medios de la Fuerza Aérea Mexicana, y los nuevos que llegaron dijeron: no queremos saber nada de extraterrestres, nada. Pero lo más interesante, si le ponemos pausa de favor,
Lo más interesante de este asunto es que en ese contexto, el presidente, en ese momento estaba de presidente Enrique Peña Nieto, estaba muy interesado en que se creara una oficina para investigar el tema de los ovnis. Se asegura que cuando él fue candidato a la presidencia, en una de las giras que estaba haciendo por algún punto de México, se topó con estos objetos. Uno se le pegó por el lado derecho, otro por el lado izquierdo, y ahí quedó él completamente asustado junto con la comitiva que llevaba, porque hay que recordar que estaba la amenaza del narco, sobre todo de la familia michoacana, en que lo iban a matar. El contexto es ese. El contexto es de que las cosas no estaban bien en ese momento, y cuando vieron a los objetos que estaban a su lado en el avión, se espantaron. No sabían qué hacer. A partir de ese momento, él aseguró que llegando a la presidencia, si la ganaba, y después a la mitad de su sexenio, es decir, en los primeros 3 años de trabajo, abriría los archivos que contenían la información OVNI. Pasaron los 3 años, no sucedió nada, y bueno, llegamos a la fecha y no sucedió nada, pero lo que sí sucedió fue el acercamiento de la comunidad OVNI con el señor presidente y con algunos sectores y secretarías que componían en ese momento el gobierno de México. En ese contexto se da esta participación de un servidor en la Fuerza Aérea, es decir, que había mucho interés del gobierno en crear una oficina para esclarecer lo que estaba ocurriendo. Lamentablemente, no sé y no he logrado entender qué fue lo que ocurrió, que de la noche a la mañana simplemente bajaron todo. De la noche a la mañana simplemente ya no hubo interés del gobierno. Si le damos, continuamos de favor. Y bueno, con todo este contexto que les estoy dando, es para que ustedes se den cuenta que el tema OVNI es real, que es auténtico, que las autoridades militares en todo el mundo están enteradas, que hay investigaciones que se han hecho en México directamente de militares sobre el tema de los ovnis, que nosotros no nos llega esa información, pero que lo han hecho, que lo han investigado, que han estado en el lugar donde han descendido los objetos, donde se han estrellado los objetos. ¿Sabían ustedes que en México hay lugares donde se han estrellado los ovnis? Todos tenemos referencia de Estados Unidos, todos tenemos referencia de muchos otros lugares donde los ovnis se han estrellado. En México, aparte, sobre todo en la década de los 50 y de los 60, tenemos un número considerable de objetos con forma de disco, forma de esfera y forma de triángulo que cayeron sobre todo en la zona del desierto, en la zona norte de la República Mexicana. Esos objetos, cuando caían, inmediatamente eran mandados a los Estados Unidos, a las áreas de inteligencia de la Fuerza Aérea de aquel país, y lo que hacía México era algo muy sencillo. Cuando sabían que caía un objeto extraño, llamaban a través de los canales militares que tienen ambos países y preguntaban: oigan, acaba de caer en tal lugar un objeto con estas características, ¿es de ustedes? La respuesta que quedó a través de documentación, a través de memorándums, era: no tenemos en esa fecha no tenemos ninguna actividad militar, no hubo entrenamientos, pero déjenme ver a ver qué puedo averiguar. Al día siguiente llegaba otro memorándum donde les decía: no es de nosotros, no se preocupen, hay que pagar algo, lo pagamos, y si no, nosotros vamos por ello y limpiamos la zona. México lo que hizo siempre es decir: sí, pásenle, no es de nosotros, y así nos quitamos de problemas. Se llevaron esos objetos. El ejército de Estados Unidos en todo momento se comprometió a que nos iba a entregar los resultados de la investigación de esos aparatos. A la fecha, no conocemos esos resultados. Como se dan cuenta, México tiene una cantidad considerable de avistamientos, de contactados, de lugares misteriosos, de sitios que siempre nos llaman la atención y que siempre queremos estar ahí. Por eso nosotros, a partir del año 2009, comenzamos a hacer viajes por diversos puntos de la República Mexicana. Abrimos la ruta turística de la zona del silencio por el lado del estado de Coahuila. Siempre que escuchamos hablar de la zona del silencio, siempre nos dicen que es Durango, siempre.
Por alguna extraña circunstancia siempre nos dicen que la zona del silencio solamente es Durango. La zona del silencio lo comprende Chihuahua, Durango y Coahuila. Nosotros a partir del 2019 iniciamos la ruta turística por este lado de Coahuila y hemos encontrado una cantidad considerable de información desde, bueno, uno va caminando en el desierto y te encuentras 10 metros, 15 metros de huesos formados y que son los fósiles. Hay una zona donde caen meteoritos, que por algunas circunstancias es el único punto de la zona del silencio donde constantemente están cayendo estos objetos. Tenemos otro lugar donde nos hablan y nos refieren de la famosa hermandad blanca, seres vestidos de blanco, barba crecida, gente que en algunas ocasiones son niños entre 9 y 11 años y ya señores adultos arriba de los 70 años. Gente que ayuda a los más necesitados del desierto, gente que cuando se los topa saben que siempre te van a ayudar y que cuando estos seres vestidos de blanco se aparecen por la noche, llegan a pedir agua y los lugareños saben que no les puedes negar el agua porque ellos en algún momento te van a ayudar. A lo mejor usted piensa, esto es una parte de una leyenda, esto forma parte de toda de esas leyendas que hay en torno a la zona del silencio, al desierto, pero tenemos los duendes, que allá no son duendes, son las damitas del desierto y todas mujeres que te hablan, que te explican, que te incitan a algo. Dices, qué curioso todo esto que esté ocurriendo al 2024. Por eso nosotros, al momento de darnos cuenta de este tipo de historias, fuimos hasta el lugar de los hechos, hemos corroborado los testimonios, hemos estado en los lugares y que afortunadamente ahora a través de la empresa Bolívulo, una empresa turística, vamos hasta el lugar, nos vamos en grupo, vamos hasta los lugares donde están esos misterios, esos enigmas. Ahora afortunadamente ya viajamos por otras partes del mundo, siempre detrás de esos lugares, de esos enigmas, de esos misterios. Llegar a países como Turquía y de repente estar frente al bastón de Moisés. ¿Sabían ustedes que está expuesto en un museo en Turquía? Yo no lo sabía. Y cuando estás frente a ese bastón, son de esas sensaciones que invaden tu cuerpo que dices, wow, pero que para ellos por cuestiones culturales no le dan mayor importancia, pero para nosotros que estamos de esta parte del mundo tiene un doble valor por lo que puede implicar desde el punto de vista que ustedes no ven. Y así constantemente cuando vamos a lugares, cuando estamos en Perú que vemos los cráneos alargados, cuando estamos en algún otro país que estamos frente a los testigos que nos hablan cómo los extraterrestres a sus familiares les han arreglado un brazo, los dedos, son historias que están debidamente documentadas, el antes, el durante y el después. En muchas de las ocasiones pensamos que los extraterrestres están muy lejos de nosotros y que no tienen ningún sentido y que solamente nos ven así desde allá arriba. Pero ¿qué pasa cuando hay el testimonio de personas que nos dicen que están a su lado, que les han arreglado un brazo, una pierna, que les han arreglado la vista? Cuando los casos son bonitos, las historias son chidas, pero también hay casos que cuando se acercan a los objetos vemos que la persona enferma por altas dosis de radiación. Por eso es importante conocer lo bueno, por eso es importante conocer lo malo dentro del tema de los ovnis. Si nos remitimos a toda la información que ha liberado Estados Unidos a través del Pentágono y a través de las diversas agencias de inteligencia de la Unión Americana, nos vamos a dar cuenta de que desde la década de los 60 vienen investigando el tema de los ovnis, que han invertido millones de dólares y que solamente algunos de esos estudios los conocemos al 2024. Estudios que han hecho a los militares que han estado muy cerca de los ovnis, a los militares que han estado muy cerca de los seres y que las conclusiones son muy simples. No tienen y no hay una explicación para entender lo que ha ocurrido con esas personas y por qué algunos de ellos reportan enfermedades muy extrañas, pero todas relacionadas con altas dosis de radiación.
Por eso es importante entonces el conocer, el quitarnos de la cabeza que esto es un engaño, que esto es un fraude. Hay una cantidad impresionante de información que ahora nosotros, la comunidad OVNI, nos preocupábamos, nos enojábamos un tanto porque hasta hace 5 años no teníamos tanta información. Al 2024 tenemos un exceso de información, un exceso, que ya habló el exfuncionario de tal país, que los militares de tal lugar ya desclasificaron tal cosa, que la gente de los Estados Unidos ya dijo que en México se va a hacer tal evento, y vemos que hay un exceso de información. Lo que tenemos que hacer ante este número inusitado de tantos detalles, tantas fotos, videos, testimonios, es escuchar, es leer, es estudiar, es analizar la información. Y por más extraordinaria que suene, hay que poner atención y llegar a conclusiones a partir de lo que encontramos, a partir de lo que escuchamos, a partir de lo que vamos entendiendo de cada una de las cosas para llegar a conclusiones. Y no permitamos que nadie nos diga qué sí o qué no creer dentro de esta temática. Lo que nos debe de quedar en claro es de que ellos ya están aquí, y si quisieran hacernos daño, ya lo hubieran hecho. Pero también me queda muy claro algo, que si quisieran ayudarnos, ya lo hubieran hecho. ¿O no? ¿Sí o no? Y no ha pasado ni una ni otra. Por eso yo menciono siempre que son los eternos mirones, que desde lejos están al pendiente de todo lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, y ellos están ahí, mirándonos. Muchos aseguran que vienen los grandes cambios planetarios, y los grandes cambios planetarios es, así como ustedes conocen el mapa del mundo, en unas décadas no va a existir, no va a estar. Habrá cambiado todo. Se aseguraría, si entramos a las profecías extraterrestres, que caerá un asteroide, llegarán terremotos, la explosión de volcanes, maremotos, y con ello la muerte de millones y millones de personas, que se aseguraría que estaría entre un 45 a un 65% de los seres humanos sobre la faz de la Tierra. ¿Esto cuándo va a ocurrir? ¿Mañana? ¿Al rato cuando termine este evento? ¿Dentro de 100 años? ¿Dentro de 5,000 años? ¿Cuándo? No hay una fecha, pero lo que sí nos debe de quedar claro, que pareciera que esos grandes cambios han iniciado. Pareciera que esas profecías que nos han dicho se están cumpliendo. Pareciera entonces que los terremotos, bueno, ¿alguien de ustedes se hubiera imaginado que una misma fecha, en distintos años, se iba a producir un mismo terremoto? Es algo que nos agarró a todos de sorpresa, ¿no? 19 de septiembre de 1985, 19 de septiembre de 2017, 19 de septiembre ¿de cuándo? 2022, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes que cada uno de esos 3 terremotos en la República Mexicana meses antes han sido vaticinados por extraterrestres? No tenemos la capacidad porque no nos ha interesado, no hemos sido sensibles con la información que nos llega de allá arriba, porque todo pensamos que es un fraude, y cuando vemos que están las fechas, los horarios, la magnitud de los terremotos, y llega el día, llega la hora y se produce ese fenómeno, ¿qué quiere decir? ¿Que fue pura chiripa? ¿Habrá sido? ¿Qué quiere decir? Que habrá sido fenómenos que fueron inventados por los testigos y que de repente le atinaron. Cuando hacemos un estudio, cuando nos vamos con la casuística a nivel internacional, nos vamos a dar cuenta que estos vaticinios de estos seres van a estar en cada época, en cada momento de la historia. Nos están avisando desde esas otras realidades que algo va a ocurrir, pero nosotros no ponemos atención, nosotros no nos interesa el escuchar esas voces, eso que llega de ese más allá, y como no ponemos atención y no sabemos qué hacer, nos espantamos.
Lo mejor sería entonces que cuando lleguen estas informaciones, estos vaticinios, escuchar, estudiar, leer y hacer lo que cada uno de nosotros tenga que hacer para estar bien. Pero pareciera entonces que sí nos quieren ayudar, pareciera entonces que sí están aquí muy al pendiente de lo que nosotros, para que nosotros estemos bien, pareciera. ¿Qué sucedería si en estos momentos llegara alguien y nos dijera, mañana a tal hora va a suceder tal cosa? ¿Ustedes lo creerían? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes allá atrás lo creerían o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Depende de la fuente. Depende de la fuente, desde luego. Claro, entonces, ¿cómo tendríamos que hacerle para que cuando alguien venga y que diga que tiene contacto con ellos, le vamos a creer? No hay un método, no hay un mecanismo, no existe, porque en los últimos 30 años en México se dejó de investigar el tema del contactismo. De repente, entrado los 80s, a la comunidad ovni mexicana le dio pena y ya no quiso saber más sobre el tema del contactismo. ¿Por qué no entonces comenzar a mirar a ellos? Yo recuerdo que en el año 2016 en México había 2 canales de YouTube que abordábamos el tema del contactismo, 2 nada más. Y la mayoría de los compañeros periodistas me decían que había perdido el camino de la investigación, que yo ya había enloquecido por darle seguimiento al tema del contactismo. Yo encontré y visualicé una gran oportunidad para investigar ante un fenómeno que nadie quería saber y que nadie quería entrar. Cuando comienzo a escuchar los testimonios, cuando me comienzan a dar las profecías, cuando me comienzan a vaticinar ciertas cosas que ocurrirían días adelante después de la entrevista, comencé a darme cuenta que había algo ahí, que en realidad había una conexión de esos testigos con lo que yo llamo una mente maestra. La mente maestra, todos podemos conectarnos. Esa mente maestra nos va a servir para poder visualizar el futuro, sobre todo, para saber y encontrar las respuestas a cada uno de los problemas que tenemos nosotros. Pero si nosotros de entrada negamos que existe un algo allá que nos puede proporcionar esa información, por eso siempre estamos en esa disyuntiva: existe, no existe, pasa, no pasa, hay o no hay. Pero mientras estamos pensando en eso, la vida se nos fue. Pero hay personas que sin buscarlo, sin quererlo, entran en contacto con esa otra realidad, con esa mente maestra, y es como logran ellos bajar la información y saber lo que va a ocurrir meses o años más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A lo mejor la meditación, a lo mejor la oración, a lo mejor algo que nos lleve a nosotros a seguir entendiendo que esos vínculos de comunicación existen, están, y cada uno de nosotros los puede abrir, los puede acceder para descargar esa información. Por eso no hay que tenerle miedo, pero nada de miedo al tema. Debemos de entender que esos seres, si están aquí, es porque les interesamos. Si esos seres están entre nosotros, es porque ven en la raza humana lo que ellos fueron en el pasado, que superaron, y es el gran mensaje de los ovnis, es el gran mensaje de los extraterrestres. Si ellos ya están aquí, quiere decir que en algún momento de su historia también lograron superar las crisis económicas, las crisis sociales, culturales, financieras, políticas. Seguramente pasaron por lo mismo que nosotros. Quiere decir ellos que si superaron, que si salieron de su planeta y llegaron al nuestro, el ser humano tiene una gran esperanza en el futuro, porque estoy seguro que en el futuro, a lo mejor en 50 años, en 100, en 200, 300, no lo sé, pero en el futuro saldremos de este mundo, llegaremos a otros lugares, encontraremos vida más avanzada o menos avanzada, y cuando encontremos vida menos avanzada pero inteligente, nosotros les enseñaremos entonces a mirar las estrellas,
a sembrar la tierra y les daremos lo mínimo indispensable para que esa civilización continúe. Y exactamente en ese punto, cuando ocurra eso que les estoy mencionando, el ser humano habrá cerrado ese gran ciclo cósmico que nos hablan las historias y las leyendas antiguas, donde los seres, los dioses, los semidioses descendieron y nos enseñaron y nos dijeron que ellos regresarían a las estrellas. Y nos vaticinaron algo, que en el futuro, cuando estuviéramos preparados, el ser humano llegaría a las estrellas. Estamos ante ese panorama, estamos ante ese umbral. Y entonces, cuando el ser humano salga de aquí, habremos, reitero, cerrado ese gran ciclo cósmico. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Síganos, estamos en el 361. Muchas gracias. Pues escuchen fuerte el aplauso, por favor, para nuestro invitado Johanan. ¡Fuerte el aplauso, venga! Recordamos que el número de su stand, recuérdenos. Es el 361. 361, cualquier información, cualquier que quieran abordar.